Es curioso cómo los momentos más catastróficos de tu vida no siempre empiezan con un estruendo, no hay un trueno ni el chirrido de llantas, a veces empiezan con la simple y silenciosa comprensión de que te has convertido en un fantasma en tu propia casa. Esa era yo. Me llamo Clara y durante los últimos 5 años de mis 15 años de matrimonio con David me sentí como un hermoso adorno bien desempolvado en un estante. Vivíamos en una casa encantadora, teníamos carreras exitosas, él como consultor financiero, yo como diseñadora de interiores, y desde fuera éramos la imagen misma de la satisfacción, pero por dentro el silencio era ensordecedor. Hacía tanto tiempo que habíamos terminado las frases del otro que ya no nos quedaban cosas que decir. Nuestras conversaciones se convirtieron en una serie de actualizaciones logísticas. El plomero viene el martes, no olvides la cena con los Henderson el viernes, llegaré tarde a la oficina. David siempre había sido un hombre tranquilo, reflexivo y estable, pero su tranquilidad había evolucionado hasta convertirse en una distancia profunda e impenetrable. Llegaba a casa, me besaba en la mejilla con la familiaridad distraída de alguien que se cepilla los dientes y se retiraba a su despacho detrás de un muro de hojas de cálculo e informes financieros. Me decía a mí misma que trabajaba duro por nosotros, por nuestro futuro, pero nuestro futuro se sentía como si ya estuviera detrás de nosotros, una fotografía descolorida de dos personas que solían reír hasta llorar. Empecé a sentirme invisible. Cuando me arreglaba para una cita nocturna, él no se daba cuenta. Cuando intentaba hablar de mis sueños de quizá abrir mi propio estudio de diseño, él asentía y decía, suena genial, cariño, pero sus ojos estaban en el indicador bursátil que corría por la parte inferior del televisor. Me moría de hambre por una conexión, por alguien que me viera no solo a la esposa, la anfitriona, la compañera en una vida bien organizada. Fue entonces cuando conocí a Liam. Era un cliente, un carismático restaurador que me contrató para rediseñar su nuevo bistró. Era todo lo que David no era, efusivo, espontáneo, y me miraba como si yo hubiera colgado la luna. Notó el color que había elegido para la pared de acento. Recordaba que me encantaban los pasteles y escuchaba, de verdad escuchaba cuando hablaba de mis ideas. La atención era como una droga después de años de hambruna emocional. Me dije a mí misma que solo estaba halagada. Me dije que era inofensivo, pero mi corazón empezó a latir más rápido cada vez que mi teléfono vibraba con un mensaje suyo. La primera vez que crucé la línea no fue un acto físico, fue un almuerzo que se alargó en una conversación de 2 horas. Luego fue un café de trabajo que se sintió más como una cita. Hablamos de todo, nuestras infancias, nuestros arrepentimientos, nuestras esperanzas secretas. Con Liam me sentía viva otra vez, me sentía interesante. La culpa era un murmullo constante de fondo, pero la ahogaba con el sonido embriagador de su risa y la forma en que su mirada me hacía sentir vista. David, mientras tanto, seguía ajeno. Preguntaba cómo iba el proyecto del bistró y yo le daba una vaga respuesta. Va bien. El estómago me daba vueltas con la mentira. Me convencí de que a David no le importaría, de que estaba demasiado encerrado en su propio mundo como para notar si yo me alejaba. La aventura se volvió física un martes. Le dije a David que estaba en una conferencia de diseño en la ciudad vecina. Era una completa mentira. Pasé el día con Liam en un pequeño hotel pintoresco y mientras yacía allí en esa cama desconocida, la culpa por fin rugió con fuerza, tan alto que estaba segura de que todos podían oírla. Volví a casa esa noche, con la piel sintiendo como si estuviera cubierta por una película de traición. David estaba en su despacho como siempre. Alzó la vista cuando entré y dijo, ¿cómo estuvo la conferencia? Su voz era tan normal, tan confiada. Bien, solté en un chillido, mi propia voz sonándome extraña. Solo muchos seminarios. Él asintió y volvió a su trabajo. Y eso fue todo. Su confianza se sentía como un peso que me aplastaba. Pero en lugar de detenerme, cavé mi agujero más hondo. Estaba demasiado metida, adicta a la sensación de ser deseada. Esto continuó durante 6 meses. 6 meses de llamadas telefónicas secretas, de mensajes borrados, de viajes de negocios inventados. Me convertí en una maestra del engaño, y con cada mentira, un poco más de la vieja Clara, la honesta, se iba resquebrajando. Empecé a notar pequeños cambios en David, pero estaba demasiado ensimismada como para leerlos correctamente. Parecía más tranquilo, más paciente. Empezó a interesarse por mi trabajo, haciendo preguntas detalladas sobre mis clientes, sobre mis procesos. Pensé tontamente que mi ausencia por fin lo había hecho apreciarme. Pensé que mi aventura, en cierto retorcido sentido, estaba salvando mi matrimonio al hacerme más feliz, más vibrante en casa. Oh, las mentiras que nos contamos a nosotros mismos son las más destructivas de todas.
Entonces, una noche todo cambió, estaba en la cocina esperando nerviosamente un mensaje de Liam. David estaba sentado en el rincón del desayuno, tomando una taza de té y observándome con una expresión que no lograba descifrar. No era ira, no era tristeza, era curiosidad. «Has estado diferente últimamente, Clara», dijo con la voz serena y suave. Mi corazón saltó a la garganta. ¿Diferente? ¿Cómo? Simplemente más enérgica, como si te hubieras quitado un peso de encima. Tomó un sorbo lento de su té. Es agradable de ver. La amabilidad en su voz fue un cuchillo en mi conciencia. Solo he estado intentando enfocarme en lo positivo, logré decir, dándome la vuelta para esconder el rubor de mis mejillas. Me alegra, dijo. Sabes, yo también he estado pensando sobre nosotros, sobre cómo no he sido el marido más presente. Me quedé congelada aún de espaldas a él. Esto era, lo sabía, iba a confrontarme. Estaba pensando, continuó, que deberíamos hacer algo grande. Una segunda luna de miel quizá. He estado mirando villas en la Toscana, me di la vuelta completamente desarmada. Toscana, ese fue el lugar al que fuimos en nuestra luna de miel real. Este era un gesto de amor, de reconexión. La culpa me abrumó en una ola nauseabunda. En ese momento, al ver su rostro sincero y esperanzado, supe que tenía que terminar con Liam. No podía hacerle esto a David. El juego había terminado. Terminaría la aventura y me dedicaría a arreglar mi matrimonio. Ganaría su perdón sin que él tuviera que saberlo nunca. Creo que suena maravilloso, David, dije, y por primera vez en meses lo decía de verdad. Él sonrió, una sonrisa suave, casi sabia. Bien, ya he empezado a hacer algunos planes. Lo que confundí con una reconciliación amorosa fue, como pronto aprendería, la primera piedra cuidadosamente colocada en un camino de venganza tan meticuloso, tan absolutamente devastador, que mi pequeña aventura parecería una travesura infantil en comparación. No estaba planeando una segunda luna de miel, estaba planeando una aniquilación, y yo, la traidora, acababa de entrar voluntariamente en su trampa, convenciéndome de que era yo quien tenía el control. El fantasma estaba a punto de descubrir que la casa que rondaba era, en realidad, una prisión bellamente construida. La decisión de terminar con Liam se sintió como salir de un delirio febril. La culpa, que había sido una compañera constante y carcomedora, de pronto tenía un propósito, sería el combustible de mi redención. Llamé a Liam al día siguiente y me encontré con él en un parque público, un lugar muy alejado de las intimidades susurradas de las habitaciones de hotel. Le dije que se había acabado, que no podía seguir viviendo una doble vida, que le debía a mi marido intentar salvar mi matrimonio. Él se enfadó, por supuesto, llamándome cobarde, pero su rabia solo solidificó mi resolución. Eliminé su número, lo bloqueé en todas las plataformas y regresé a mi coche con una frágil y temblorosa sensación de esperanza. Iba a ser una mejor esposa. Iba a merecer la oferta inesperada y generosa de David de una segunda oportunidad. Durante la semana siguiente fui el modelo de la contrición. Cocinaba las comidas favoritas de David. Sugerí noches de cine, escuchaba atentamente sus historias sobre el trabajo, haciendo preguntas de seguimiento, tratando de tender un puente sobre el abismo que había creado. Y David estaba maravilloso. Era como si el hombre con el que me había casado hacía 15 años hubiera regresado. Estaba atento, incluso cariñoso. Me traía flores sin motivo. Sugería paseos después de cenar, su mano buscando la mía de una manera que se sentía a la vez familiar y emocionantemente nueva. Empezamos a planear el viaje a la Toscana con una emoción compartida que no había sentido en años. Él se encargaba de todo. Investigaba villas, miraba horarios de vuelos, incluso empezó a aprender algunas frases en italiano, pronunciándolas torpemente en la mesa para hacerme reír. Estaba tan profundamente inmersa en esta hermosa ilusión de reconciliación que pasé por alto las señales. Confundí la precisión de su planificación con devoción. Confundí la calma en sus ojos con perdón. No tenía idea de que estaba bailando en el ojo de un huracán. La primera grieta apareció no en nuestra relación, sino en mi vida profesional. Una clienta importante, una mujer llamada señora Albright, para quien estaba diseñando un ático completo, canceló el proyecto abruptamente. Fue vaga por teléfono mencionando cambios de prioridades, pero su tono era frío, estaba confundida y un poco herida, pero lo atribuí a la naturaleza caprichosa de los clientes adinerados. Luego volvió a suceder una y otra vez.
En el plazo de un mes, 3 de mis proyectos más grandes y lucrativos se habían evaporado. Mi flujo de nuevas consultas, antes constante, se secó por completo. Mi negocio, aquello que había construido desde cero, la única parte de mi vida que se sentía verdaderamente y completamente mía, se estaba desmoronando. Se lo mencioné a David una noche con la voz cargada de lágrimas de frustración. No lo entiendo, confesé. Es como si alguien les estuviera diciendo que no trabajen conmigo. Mi reputación siempre ha sido impecable. David pasó su brazo alrededor de mí acercándome. Solo es una mala racha, Clara. El mercado es volátil. Estas cosas pasan. Besó mi frente. Además, pronto estaremos en la Toscana y podrás olvidarte de todo esto. Quizás sea una señal de que deberías pensar en ese estudio que siempre quisiste abrir. He estado mirando nuestras finanzas. Podríamos manejarlo. Sus palabras pretendían consolarme, pero en mi estómago se formó un pequeño y frío nudo de temor. Estaba siendo demasiado comprensivo, demasiado despreocupado ante una catástrofe que amenazaba mi carrera, pero aparté esa sensación atribuyéndola a mi propia paranoia. Luego llegó el aislamiento social. Se suponía que debíamos ir a un cóctel en casa de unos amigos cercanos, Mark y Sara. Habían sido nuestros amigos durante una década. Habíamos vacacionado juntos, pero cuando llegamos la conversación se sintió forzada. Sara estaba educada pero distante. Mark no me miraba a los ojos. Más tarde fui al baño y escuché a dos mujeres que consideraba amigas casuales hablando en el pasillo. ¡Qué pena!, dijo una. Siempre pensé que eran tan sólidos. Lo sé, respondió la otra, pero nunca sabes lo que realmente pasa a puerta cerrada, ¿verdad? David debe ser un santo para aguantarlo. Me quedé congelada dentro del cubículo, con la sangre helada. ¿Aguantar qué? Tenían que estar hablando de mí, pero ¿cómo podían saberlo? Liam no habría dicho nada. Tenía demasiado que perder. Sentí una oleada caliente de vergüenza y pánico. Cuando salí, las dos mujeres se callaron, ofreciéndome sonrisas tensas, llenas de lástima. El viaje en coche a casa fue silencioso. Quería preguntarle a David si había escuchado algo, si había notado el frío en la habitación, pero tenía demasiado miedo. Él solo conducía tarareando suavemente al ritmo de la radio, la imagen misma de la calma. El golpe final, el que destrozó por completo la ilusión, llegó en un jueves perfectamente ordinario. Intentaba salvar mi negocio enviando portafolios a posibles nuevos clientes cuando mi ordenador empezó a comportarse de forma extraña. Aparecieron ventanas emergentes. El cursor se movía de manera errática. Pensando que era un virus, lo llevé a una tienda de informática. El joven del mostrador, después de una hora de diagnósticos, me llamó. Señora, esto no es un virus, dijo con el rostro serio. Su equipo tiene instalado un software de acceso remoto, muy sofisticado, escondido en lo profundo del sistema. Alguien ha tenido acceso completo a todo lo que hay en este ordenador durante, bueno, según los registros, al menos 6 o 7 meses. El mundo se inclinó. 6 o 7 meses. La totalidad de mi aventura, mis correos con Liam, los perfiles secretos de redes sociales que usaba, las confirmaciones de hotel, cada una de las pruebas condenatorias había estado expuesta, no a un hacker anónimo, sino a alguien con un interés muy concreto, muy personal en mi vida. Conduje a casa en un terror ciego, con las manos temblando en el volante. Entré en la casa y David estaba allí, sentado en su despacho, con mi portátil abierto delante de él. Alzó la vista cuando entré. Su rostro no estaba enojado, estaba sereno, absoluta y aterradoramente tranquilo. Clara, dijo, con la voz tan suave como siempre, tenemos que hablar de la Toscana. Fue entonces cuando vi lo que había en la pantalla. No eran mis correos, era una hoja de cálculo financiera. A su lado había un documento de un abogado. El encabezado me cortó la respiración. Petición de disolución del matrimonio. La villa que reservé, continuó David, juntando las yemas de los dedos. Es bastante hermosa, tiene una vista encantadora. Me he asegurado de que tengas muchísimo tiempo para disfrutarla. Hizo una pausa, dejando que las palabras flotaran en el aire. El viaje
viaje es solo de ida, Clara. Los fondos que he transferido a la cuenta italiana a tu nombre son considerables, pero es todo lo que recibirás de mí. Si intentas impugnar el divorcio, si intentas regresar a Estados Unidos, cada correo, cada registro de chat, cada fotografía de tu ordenador será enviada a todos nuestros amigos, a todos tus antiguos clientes y al colegio que otorga tu acreditación como diseñadora. No pude hablar, solo pude mirarlo, a ese desconocido con el que había vivido 15 años. Pensabas que yo estaba en mi mundo, ¿verdad? Dijo con una leve sonrisa fría en los labios. Mi mundo eras tú, Clara. Siempre supe de las noches tarde en la oficina, del repentino interés por el perfume, de la distancia. Soy consultor financiero, trabajo con patrones y riesgos. El tuyo era un patrón de traición. Y esto, señaló el portátil, los documentos, es simplemente la mitigación calculada de ese riesgo. No había alzado la voz, no me había insultado, simplemente había diseñado mi ruina total, había desmantelado sistemáticamente mi carrera, envenenado mi círculo social y ahora me estaba exiliando. No solo me estaba dejando, me estaba borrando de su vida con la fría y eficiente precisión de un cirujano extirpando un cáncer. La venganza no era caliente y violenta, era ártica y absoluta, y mientras estaba allí, con el peso de mi propia estupidez y de su brillante y monstruosa venganza aplastándome, comprendí la verdad más aterradora de todas. Nunca había conocido de verdad al hombre con el que me casé. El silencio en el despacho era más pesado que cualquier grito. Miré a David, a este arquitecto de mi ruina, y la escala aterradora de su plan se desplegó en mi mente. No solo había descubierto la aventura, había curado cuidadosamente sus consecuencias. Los clientes cancelados, unas cuantas palabras bien colocadas de un respetado consultor financiero sobre un carácter poco fiable y un turbulento problema personal habían bastado para eso. La frialdad de nuestros amigos, una confesión cuidadosamente medida y desgarradora de un marido engañado, pidiendo discreción, sabiendo perfectamente que se propagaría como un incendio. Me había convertido en una paria social y profesional, mientras él interpretaba al esposo devoto y perdonador, haciendo de mi propia culpa y de mis intentos de reconciliación parte de su cruel teatro. Hay un vuelo mañana por la tarde, dijo, aún con la voz carente de ira. Solo era una declaración de hechos. Tus maletas ya están hechas. Me tomé la libertad mientras estaba fuera. Tu pasaporte y un billete de ida están sobre la mesita del recibidor. La villa está pagada por 1 año. La cuenta bancaria a tu nombre tiene suficiente para vivir modestamente quizá 2 años más, si eres cuidadosa. Ese es el total de tu paquete de indemnización por este matrimonio. David, no puedes, logré balbucear por fin, con la voz hecha un susurro roto. Puedo, me corrigió suavemente. La alternativa es un divorcio muy público y muy desordenado en el que no obtienes nada salvo mala fama. He estructurado esto para que sea la ruptura más limpia posible para mí. Cerró el portátil. Quería sentirte vista, Clara. Ahora lo estás. Veo cada parte de ti y esta es la consecuencia. Las siguientes 24 horas fueron una borrasca de horror silencioso y desgarrador. Me moví por la casa como un fantasma. Él durmió en la habitación de invitados. Por la mañana me llevó al aeropuerto de la misma manera en que me había llevado a incontables fiestas y cenas. No entró. Cuando bajé del coche por fin me miró y por un fugaz segundo vi no odio sino una profunda y terminada decepción. Adiós, Clara, dijo, y luego se marchó borrándome de su vida tan fácilmente como se cierra un libro. La villa en la Toscana era, como había prometido, hermosa, bañada por el sol y serena, con vistas a colinas onduladas de cipreses y viñedos. Era una jaula dorada, la soledad era absoluta. Estaba a la deriva en un país extranjero, sin amigos, sin carrera y con un pasado que había sido sistemáticamente borrado. Estaba sola con el fantasma de mi error y con el hombre brillante y terrible que me había castigado por él. Él había ganado no con una confrontación dramática, sino con una estrategia silenciosa e imparable. Su venganza no consistía en herirme en el momento, sino en diseñar para mí un futuro que fuera un monumento permanente y hermoso a mi propio fracaso. Tenía a la vista el sol, el tiempo, pero no tenía nada más. Y sabía con una certeza que me helaba incluso bajo el sol italiano que eso era exactamente lo que él había planeado desde el principio.